Agradezco a las hermanas, especialmente a la hermana Mónica, que me entrevistó, me propuso este tema, Génesis de la ideología de género, y bueno, agradezco la confianza y también la posibilidad de compartir con ustedes este momento, estas jornadas de capacitación docente sobre ESI e ideología de género, que me parece una iniciativa importante y que ojalá se replique en otros ámbitos. Como el mismo título de la conferencia lo dice, esta exposición será introductoria básicamente, ya que como habrán leído en el programa, los temas que siguen en realidad son los que profundizan los puntos que se han querido destacar sobre la temática. Es decir, que lo que nos interesa en este momento no es agotar los temas, sino simplemente hacer un planteo de aquellos elementos que nos parecen más importantes para poder enfocar el tema de la mejor manera posible. Por lo tanto, como les dije, es un tema introductorio. Sé que ustedes vienen trabajando sobre estos temas, por lo tanto, la mayoría de las cosas que voy a decir ustedes ya las saben. Y ojalá que podamos aprender algo. Pero sé que ustedes vienen trabajando hace tiempo y seguramente han trabajado muchos de los temas que trataré de exponer hoy. Mi exposición tratará primero sobre la revolución moderna como raíz de la crisis actual. En un segundo momento hablaré específicamente de la ideología de género y sus orígenes. Si hay tiempo, según cómo andemos de tiempo, trataré de exponer algunas voces críticas frente a la ideología de género, tomadas del ámbito de la ciencia. Y por último, alguna conclusión. La modalidad que tiene este seminario es de exposición, trabajo grupal y puesta en común. Por lo tanto, yo trataré de hacer una exposición acotada, luego nos dividiremos en grupo de 10 o 12 miembros cada grupo, y trabajaremos 3 preguntas. Después de un tiempo de trabajo trataremos de hacer un plenario para hacer una puesta en común de todo aquello que hablamos y que trabajamos en el grupo. Comenzamos entonces con el tema la revolución moderna, raíz de la crisis actual. El destacado pensador e historiador italiano Roberto De Mattei dictó el 27 de marzo del año 2017 una interesantísima conferencia en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, titulada 2017, arrojando luz sobre la crisis de hoy. En esta conferencia De Mattei pone de manifiesto cómo las raíces de la crisis actual pueden rastrearse en 3 aniversarios que curiosamente se conmemoraron todos ellos ese mismo año 2017 y que pueden ayudarnos a tomar conciencia de sus enormes influjos en la sociedad de nuestros días. ¿Qué tienen en común estos 3 aniversarios? Precisamente que se trata de 3 revoluciones, o más bien de una sola y misma revolución anticristiana en 3 etapas. Como veremos inmediatamente, los años 1517, 1717 y 1917, que son los aniversarios que subraya nuestro autor en su conferencia, contienen 3 eventos históricos que desencadenaron un único proceso anticristiano
de significación universal que, en sus palabras, hoy llega a su apogeo. Este proceso se ha identificado y llamado sencillamente revolución, para caracterizar su peculiar identidad. El origen etimológico de este término proviene de la palabra latina revolutum, que significa dar vuelta. Dar vuelta. En nuestra Argentina, el padre Membiel lo dijo con toda claridad. Una revolución, en el sentido metafísico, es una rebelión de lo inferior contra lo superior para hacer prevalecer lo inferior. Pero vayamos ahora a los hechos en cuestión. 1. Entonces, la Revolución Protestante. El primer aniversario que señala de Mattei es el de la Revolución Protestante, llamada engañosamente Reforma, que se inició con la publicación en el año 1517 de las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg en Alemania por Martín Lutero. Contrariamente a lo que se piensa, Lutero no encabezó una reforma contra la decadencia moral de la Iglesia en su época, que es la visión más popular y más romántica de la obra de Lutero, sino que todas sus aspiraciones y acciones fueron encaminadas hacia la ruina y, si fuera posible, la destrucción de la doctrina de la Iglesia. Él mismo así lo declara. Yo no impugno las malas acciones, dice, sino las doctrinas impías. De hecho, confiesa sobre él mismo: no soy más que un hombre sujeto a dejarme arrastrar por la sociedad, la embriaguez, los movimientos de la carne. Sin embargo, sus más enérgicos ataques estuvieron enfocados principalmente contra el santo sacrificio de la misa. Sí, yo lo digo, todos los prostíbulos, todos los homicidios, muertes, robos y adulterios son menos perjudiciales que la abominación de la misa papista. La misa como un sacrificio es el auge de la perversidad. Con sus ideas y sus acciones, entonces, esta revolución busca negar la necesidad de la Iglesia, por primera vez después de 1500 años de cristianismo, para ser discípulo de Cristo. Hay aquí una primer gran negación, un no rotundo a la Iglesia. Pero todavía es necesario decir algo más sobre esta revolución, dentro de los límites de esta breve exposición, por supuesto. El gran filósofo francés Jacques Maritain, en un libro suyo clásico que se llama Tres Reformadores, donde analiza con extrema solvencia y lucidez a Lutero, a Descartes y a Rousseau, presenta la revolución luterana como la que más influencia ha tenido en la conformación de la mentalidad moderna. El capítulo donde analiza al revolucionario alemán lo tituló Lutero o el advenimiento del yo. Lutero o el advenimiento del yo. Un título bastante significativo y revelador tanto de sus tendencias como de las tendencias del hombre de nuestro tiempo. En sintonía con esta caracterización, escribe Lutero en junio de 1522. No admito que mi doctrina pueda ser juzgada por nadie, ni siquiera por los ángeles. Quien no reciba mi doctrina no puede llegar a salvarse. Y Maritain, este filósofo francés del que hablamos recién, remata su presentación afirmando que
Lutero es, pues, el prototipo del individualismo moderno, el prototipo de las edades modernas que dirá Fichte, pero en realidad su personalidad se ha disgregado y perdido. Hay extrema debilidad de alma detrás de sus alardes. En segundo lugar, hablaremos entonces ahora de masonería y Revolución Francesa. El profesor de Mattei señala en segundo lugar el nacimiento de la masonería en el año 1717 con la fundación de la Gran Logia de Londres. Esto implica que los primeros masones fueron protestantes ingleses. Su filosofía es el humanismo secular, una ideología que propone el naturalismo y el racionalismo, que es como una de las vertientes propias del naturalismo. En la concepción del mundo que profesa la masonería, no hay lugar para el Dios de la revelación. Lo hace aparecer siempre como un concepto y nunca como una persona. Esta concepción masónica es precursora, preparó el camino, abonó el terreno de la Revolución Francesa y aparece más tarde en la filosofía comunista. Con sus ideas y con sus acciones, esta revolución busca negar ya no solo la Iglesia, sino también la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, apenas refiriendo a la existencia de una deidad impersonal o un gran arquitecto universal, como propiamente llama la masonería a Dios. Maritain, nuestro filósofo francés, presenta la Revolución Francesa en perfecta continuidad con la Revolución Luterana. Laicizar el Evangelio, dice, y conservar las aspiraciones humanas del cristianismo, suprimiendo a Cristo, tal es lo esencial de la revolución. Rousseau ha consumado la operación inaudita comenzada por Lutero de inventar un cristianismo separado de la Iglesia de Cristo. Es él quien ha acabado de naturizar el Evangelio. Es a él a quien debemos ese cadáver de ideas cristianas cuya inmensa putrefacción envenena hoy al universo. Bien lo ha señalado entre nosotros un destacado historiador mendocino, el doctor Enrique Díaz Araujo, al afirmar de Jean-Jacques Rousseau que, cito, casi toda la problemática de la revolución, el utopismo, el mesianismo, el cristianismo corrompido, la mística democrática, la voluntad general totalitaria, el monismo político-religioso, la religión secular, el optimismo ético, el progresismo indefinido, la pedagogía anárquica, la santificación del egoísmo, el romanticismo, etc., pasan todos ellos por su obra. Todos los revolucionarios prácticos, desde Marat y Saint-Just, pasando por Babeuf, Marx, Lenin, Bakunin, Trotsky, hasta llegar al Che Guevara y Mao Zedong, son tributarios suyos y discípulos confesos o vergonzantes. Tercer estadio de esta revolución, la revolución soviética. De Mattei señala por último la revolución soviética del año 1917, que literalmente desvirtuó y desangró a Rusia. El año 1917 no solo señala la fecha de un golpe de Estado, sino un giro copernicano de la historia,
señala lúcidamente nuestro compatriota jesuita Alfredo Sáenz. Esta revolución soviética fue un acto fundamental de la historia moderna, el comienzo de una verdadera revolución con mayúsculas, solo comparable por la osadía de sus reformas con la Revolución Francesa, que en cierto modo fue su madre, como reconoció el mismo Engels, y aún reconoció esto el neomarxista Antonio Gramsci. Con sus ideas y sus acciones, esta revolución busca negar directamente a Dios y borrar su nombre de la faz de la tierra. Y más aún que esto, quedó perfectamente articulada con las revoluciones precedentes, puesto que si la Reforma negó a la Iglesia Católica manteniendo su fe en Cristo y en Dios, y la Revolución Francesa negó no solo a la Iglesia, sino también a Cristo como Dios encarnado, aun cuando se siguiese creyendo en un Dios remoto, un Dios gran arquitecto, el marxismo agrega ahora la negación de Dios, o mejor, como nos recuerda Sáenz, engloba la totalidad de la negación de la Iglesia, la negación de Cristo y también la de Dios. Sin dudas estamos aquí frente a una gran revolución anticristiana en 3 etapas o estadios que a nuestros ojos se revela como una especie de caída que marca una tendencia a nivel global. Ni la Iglesia, ni Cristo, ni Dios. Ya lo decía el Papa Pío XII. En estos últimos siglos, el enemigo trató de realizar la disgregación intelectual, moral y social de la unidad del organismo misterioso de Cristo. Quiso la naturaleza sin la gracia, la razón sin la fe, la libertad sin la autoridad, a veces la autoridad sin la libertad. Es un enemigo que se volvió cada vez más concreto, con una ausencia de escrúpulos que todavía sorprende. Cristo sí, Iglesia no. Después, Dios sí, Cristo no. Finalmente, el grito impío. Dios ha muerto y hasta Dios jamás existió. El cuarto punto de este proceso revolucionario que vamos a analizar se refiere a la revolución sexual. Pero a este esquema comúnmente aceptado y esclarecedor respecto de la crisis de nuestra época, debemos añadir un cuarto estadio revolucionario que es fundamental para la comprensión del tema que intentamos exponer y que en general ha sido menos estudiado. Se trata de la revolución sexual promovida principalmente por Wilhelm Reich, que murió en 1957, relativamente cercano a nosotros. Para la tarea de descifrarla, nos valeremos de un estudio del licenciado Ernesto Alonso, profesor argentino, mendocino, para más datos, que presentó el año pasado en el Centro de Humanidades Joseph Pieper de Mar del Plata. El fenómeno de la revolución sexual es complejo y Alonso señala 3 etapas programáticas en esta revolución. La primera etapa se caracteriza por la promoción de la píldora anticonceptiva, que comienza en los años 60 del siglo pasado. Lo propio de este momento es un momento inicial, pero lo propio es separar la sexualidad de la reproducción. La segunda etapa se centra en la promoción de las llamadas nuevas identidades sexuales y comienza a mediados de los años 80, extendiéndose a los 90 y más todavía.
Lo propio de este momento es lograr la progresiva aceptación del carácter flexible y dinámico de la identidad sexual, con una particular visibilización de la homosexualidad. La tercera etapa consiste en el desarrollo y la promoción de la ingeniería reproductiva humana, comenzando a fines de los años 90 y sobre todo con el cambio de siglo. Lo propio de este momento es la creación de vida humana con el empleo de técnicas de dominio biogenético a partir del hombre, pero sin el concurso del hombre, ni varón ni mujer. Pareciera buscarse así una especie de clausura de la sexualidad humana a toda forma de comunicación y de interacción. Puede atisbarse aquí una especie de fin del sexo, señala Alonso, y la aparición de un proceso omnipotente de producción de hombres en serie, o si se quiere, a la carta, tal como se promociona hoy en ciertos casos tomados del ámbito de la farándula. La ingeniería reproductiva humana ofrece la posibilidad de vida humana con todas las selecciones, ¿no?, de color de ojos, de color de piel, de color de cabello, a disposición del cliente. En síntesis, y siguiendo siempre en esto el pensamiento del licenciado Ernesto Alonso, la revolución sexual es un movimiento contra la procreación en forma humana, produciendo una suerte de demolición de la familia heterosexual, monógama y duradera, del concepto de naturaleza u orden natural y, por último, de la vieja creencia de que la vida humana es un don de Dios. Vamos a nuestro segundo punto. La ideología de género y sus orígenes. Es decir, hemos planteado esta introducción para que, como dicen los españoles, sepamos que de aquellos vientos, estos lodos. Primero, nos preguntamos, ¿teoría, perspectiva o ideología de género? Existen hoy diversas formas de hablar de la problemática de género. Una de ellas es denominarla teoría de género. Una teoría científica hace referencia a una conjetura que intenta explicar una determinada cuestión. Se funda en la experiencia y está esencialmente abierta al diálogo, a la confrontación y a la posibilidad de ser refutada, es decir, a la posibilidad de que pudiera demostrarse que no fuera válida o estuviera incompleta. Las teorías científicas entonces tienen un cierto carácter provisional y tentativo, y según Karl Popper, no son absolutas. Utilizar el término perspectiva de género, a su vez, dice bien poco, pues la perspectiva es simplemente el ángulo de visión desde el cual se considera un asunto. La ideología, en cambio, es un sistema de pensamiento cerrado, una construcción mental sin suficiente sustento efectivo en la realidad ni apoyo científico serio. Solo toma elementos de la realidad y de la experiencia segregados, arbitrariamente seleccionados e interpretados de acuerdo a un único esquema. La ideología no está abierta a la crítica ni a la autocrítica. Esta descripción nos parece más cercana a lo que sucede en realidad. Por eso hablamos sin más de ideología de género. Pero, ¿qué es en definitiva la ideología de género?
de la que tanto se habla hoy. Fue Joseph Ratzinger, cuando todavía era cardenal, quien describió lúcidamente esta ideología. Dijo que la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. Y explicó que con el ateísmo el hombre moderno pretendió negar la existencia de una instancia exterior que le dice algo sobre la verdad de sí mismo, sobre lo bueno y sobre lo malo. Con el materialismo, el hombre moderno intentó negar sus propias exigencias y su propia libertad, que nacen de su condición espiritual. Ahora, con la ideología de género, el hombre moderno pretende librarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo. Se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo, una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un Dios para sí mismo. Una vez planteado en términos generales qué significa ideología de género, vayamos ahora a los orígenes sociopolíticos de la ideología de género. A la ideología de género se la vincula comúnmente con el surgimiento de los movimientos feministas a mediados del siglo XX, especialmente en Estados Unidos de América, aunque no únicamente. Simone de Beauvoir escribió un libro importantísimo en París en el año 49. Es decir, no solamente está enfocado en Estados Unidos el movimiento feminista, pero ahí va a tomar una importancia fundamental para que este movimiento trascienda. Fue a finales de los años 60, en pleno auge de la revolución sexual a la que ya nos referimos, que un grupo de mujeres, nos recuerda el pensador español Benigno Blanco, que es presidente del Foro Español de la Familia, decía: cuando un grupo de mujeres empezaron a criticar el feminismo anterior, afirmando que se había equivocado de objetivo al tener como meta la igualación entre el hombre y la mujer. Para estas nuevas feministas, que se autodenominaron como de género, el objetivo de la liberación de la mujer no se consigue igualando en derechos a la mujer con el hombre, sino haciendo desaparecer la distinción entre hombre y mujer. Estas ideólogas precisamente sostienen que la distinción entre el varón y la mujer es antinatural. Sostienen también que la concepción tradicional de la existencia de un solo patrón sexual fundado en la dicotomía varón-mujer ha dado lugar a un modelo social, cultural y político denominado modelo patriarcal heteronormativo, en el cual la mujer ha sido históricamente oprimida por el varón. La ideología de género ofrece en consecuencia una herramienta que permite deconstruir en sus mismas bases el modelo opresor, constituyendo de ese modo una clave esencial para lograr la liberación de la mujer. Fue en el año 1970 que el presidente de Estados Unidos de América, Richard Nixon, creó la Comisión sobre el Crecimiento Demográfico y el Futuro de Norteamérica, presidida por, algunos lo deben conocer, un tal John Rockefeller. Así, el secretario de Gobierno estadounidense, otro conocido de ustedes seguramente, Henry Kissinger, suscribió el 24 de abril de 1974 el documento que se llama así:
Memorándum de Estudio para la Seguridad Nacional número 200. Esto, si pueden, anótenlo porque así lo googlean, ya que toda la información que les estoy dando no se las doy porque tengo fuentes exclusivas, lo pueden googlear y lo buscan en las redes. Está todo publicado esto. Memorándum, lo repito por si alguien quiere copiarlo y buscarlo después, Memorándum de Estudio para la Seguridad Nacional número 200, implicaciones del crecimiento poblacional mundial para la seguridad de Estados Unidos e intereses de ultramar, más conocido simplemente como Informe Kissinger. Según este informe, la explosión demográfica mundial suponía una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y justificaba el control de la población. Esta palabra es clave, control de la población. Por ello, se recomendaba a las agencias de gobierno de Estados Unidos de América no usar el término control de la natalidad, sino otras expresiones menos contundentes, como por ejemplo planificación familiar o paternidad responsable. Esto está en el ambiente desde hace mucho tiempo, desde la década del 50 en que se fundó Planned Parenthood. Lo que se pretendía lograr con ello era garantizar el acceso de Estados Unidos a las materias primas de estos países, de los países del tercer mundo, por ejemplo, el nuestro, minimizando el consumo interno en ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que exportar todo y la población tiene que ser escasa para que consumamos la menor cantidad de recursos posibles. Si somos poquitos, los recursos que ellos necesitan los vamos a poder exportar, si no los vamos a consumir nosotros. Este es el planteo de fondo. Este informe, de todos modos, establece objetivos estratégicos, tal como lo ha señalado un argentino grande, enorme, que murió hace 2 o 3 años, Juan Claudio Sanahuja, en su libro Poder Global y Religión Universal. Lo cito a propósito porque es un libro que se consigue, fue editado por la editorial Vórtice de Buenos Aires y se los recomiendo. Juan Claudio Sanahuja, Poder Global y Religión Universal. ¿Cuáles son estos objetivos estratégicos? Citamos ahora a Sanahuja. Primero, los objetivos estratégicos del informe Kissinger. Primero, se ordena a la diplomacia norteamericana disfrazar las políticas de control de natalidad bajo la capa de derechos humanos, para evitar las acusaciones de imperialismo demográfico que algunos ya estaban diciendo. Esto es imperialismo demográfico, es colonización. Se deben presentar las políticas de control de natalidad como derechos del individuo o de la pareja. Aquí encontramos una de las raíces del nuevo paradigma de los derechos humanos. 2. Se establece como política global que se deben cambiar los patrones culturales de los pueblos. Estamos en una batalla cultural, así que esto es clave para entender lo que pasa. Repito, se establece como política global que se deben cambiar los patrones culturales de los pueblos, entre los que se incluyen las creencias religiosas, que hacen inviables las políticas de control de la natalidad. Aquí está el origen de los nuevos paradigmas éticos o intentos de crear una religión universal, que sea un poco la mezcla de todas. Tiene que ver con lo que se llama también nuevo orden mundial, cuyo objetivo principal es poner en pie de igualdad a todas las religiones
y hacer que cualquier religión sea válida. Si todas son válidas, nada vale, ¿no? Porque si todo vale, nada vale. Tercero, a su vez se decide que los encargados de implementar esas políticas deben ser los mismos nacidos en los países menos desarrollados, previamente reeducados en los países del norte. ¿Cuánto político tenemos nosotros que ha estudiado en el norte? En las universidades de Estados Unidos y Gran Bretaña, bajo la aparente buena intención de capacitarlos para que mejoren y aseguren la calidad de vida de los pueblos. De este modo, la injerencia de los países centrales quedará disimulada y se preservarán sus intereses en ultramar, es decir, se asegurarán una gran despensa de recursos naturales. Serán los mismos políticos locales los que entreguen la soberanía jurídica e incluso la territorial de sus naciones. Hasta acá los objetivos del informe Kissinger. Cualquier semejanza con la realidad no es pura coincidencia. Avancemos ahora un poco más en el tiempo. Es a partir de los años 90 que la ideología de género entra de lleno en las Naciones Unidas. En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo del Cairo en el año 1994, asomó públicamente el término género por primera vez en los documentos oficiales. En el documento final en inglés aparece la palabra gender, género, unas 50 veces, aunque por alguna razón en la traducción en español no es igual. Pero el texto original en inglés, la palabra gender aparece 50 veces. Un año antes, en 1993, la Organización Mundial de la Salud había definido la identidad de género, que es como el núcleo central de la ideología de género, de esta manera. La identidad de género es la convicción personal, íntima y profunda de que se pertenece a uno u otro sexo en un sentido que va más allá de las características cromosómicas y somáticas propias. De hecho, lo que asomó en el Cairo, esta palabrita, se reconfirmó en la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing del año siguiente, 1995. Estas conferencias mundiales, ya lo saben ustedes, son organizadas por Naciones Unidas. A propósito de esto, una exdiputada del Congreso de los Estados Unidos en los años 90, Bella Savitsky Abzug, que murió en 1998, explicó que el sentido del término género ha evolucionado, diferenciándose de la palabra sexo. Al principio se intentaba equiparar las palabras. Bueno, ya no usamos sexo, usamos género, y algunos que criticaban este cambio fueron corridos en sus críticas porque decían, es lo mismo, lo que antes decíamos sexo, ahora es género. Pero esta militante estadounidense dice, vean, el sentido del término género ha evolucionado, diferenciándose de la palabra sexo para expresar la realidad de que la situación y los roles de la mujer y del hombre son construcciones sociales sujetas a cambio. Por otro lado, ante ciertas reacciones adversas a esta ideología, sentenció que, cito, el concepto de género está enclavado en el discurso social, político y legal contemporáneo. Esto lo decía en la década del 90. Ha sido integrado a la planificación conceptual, al lenguaje, los documentos y programas de los sistemas
de Naciones Unidas. Los intentos actuales de varios Estados miembros de borrar el término género en la plataforma de acción y reemplazarlo por sexo es una tentativa insultante y degradante de revocar los logros de las mujeres, de intimidarnos y de bloquear el progreso futuro. Desde entonces, desde estas dos conferencias hasta hoy, se ha seguido avanzando e imponiendo estos criterios. Las Naciones Unidas han ido elaborando y promulgando documentos con el lenguaje y las categorías propias de la ideología de género a través de sus agencias, tales como el Fondo para la Población, muy importante, era una ONG de Rockefeller que pasó a ser una agencia de la ONU, UNICEF, UNESCO, Organización Mundial de la Salud, y fuera del ámbito de Naciones Unidas, el Banco Mundial, la ONG Open Society, la falsa asociación católica llamada Católicas por el Derecho a Decidir, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, de aquella época, en los 90, motivó la reacción del Papa San Juan Pablo II para evitar que la ideología de género se convirtiera en la doctrina de la ONU. Por eso el Papa, por donde viajó, habló sobre el tema de la familia, y sobre el tema del matrimonio, y sobre el tema de la vida. Y habló como nadie. Él solo habló más que todos sus predecesores sobre estos temas. No lo consiguió, obviamente, no consiguió que esto no pasara a ser doctrina de Naciones Unidas, o lo consiguió en parte, quizá retrasó algunas cuestiones. Quiero destacar que uno de sus asesores en estos temas, Monseñor Michel Cuyans, un sacerdote, doctor en teología de la diócesis de Malinas y profesor emérito de la Universidad de Lovaina, escribió un libro muy importante sobre esto que estamos hablando, que se titula La cara oculta de las Naciones Unidas. Un libro que se los recomiendo. Es muy bueno, está muy documentado y es un libro para consulta permanente. Hace unos años estuvo en Mar del Plata, Cuyans, unas horas. Acá en Mar del Plata hay una abogada, la doctora María Isabel Pérez de Pío, que fue observadora de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en el periodo 1990-1995, que vivió todo esto de primera mano y que lo une una gran amistad con Cuyans, con quien han compartido estos temas. Desde Naciones Unidas, que es lo que veníamos hablando, la ideología de género pasó a la Unión Europea y de ahí pasó a la legislación de los países que componen la Unión Europea. Y desde hace algunos años también la ideología de género se ha ido manifestando muy fuertemente en Hispanoamérica y de un modo especialmente virulento en nuestro país, Argentina. Además, ya es una realidad que la ideología de género y la lucha contra la vida van absolutamente unidas. El doctor Benigno Blanco, que ya he citado, un destacado pensador español sobre estos temas, en una reciente visita al Perú, señaló que la primera presidenta del Fondo de Población de Naciones Unidas, la agencia específica para el control de la población, dijo lo siguiente: ya no se trata ahora de controlar la población del mundo dentro de los roles de género tradicionales, sino que ahora se trata de cambiar los roles de género tradicionales para controlar la población del mundo. Y en ello están, dice el doctor Blanco. Orígenes
médicos de la ideología de género. Voy a señalar un trabajo que me parece muy importante, voy a ir acortando en aras del tiempo, pero hay un trabajo importante es una manera de decir, de un médico pediatra, psiquiatra y psicólogo neozelandés, el doctor John Money, que murió en el año 2006. Hizo estudios sobre ciertas enfermedades y trastornos sexuales y había esbozado ya algunas ideas respecto de la configuración cultural y social de la sexualidad por encima de los datos biológicos. De hecho, Money es el primero que traslada el término género de la gramática a la sexología. Así que algunos incluso lo consideran como el padre de la ideología de género, por lo menos en el ámbito médico. El caso que lo lanzó a la fama fue el de unos hermanos mellizos, Bruce y Brian Reimer, nacidos en 1965 en el Hospital Saint Boniface de Winnipeg, en Canadá. Ambos hermanos nacieron con un problema en su pene que se llama fimosis, que es un estrechamiento del prepucio que no deja ver el glande. Una afección benigna es, en general, que requiere una operación sencilla y de rutina y que habitualmente no tiene complicaciones. Pero en la operación se produjo un desgraciado accidente y se usaba un bisturí eléctrico, hubo un problema en la instalación y quemaron el pene de uno de los mellizos, de Bruce, sufriendo así entonces una grave mutilación. Los padres, desesperados por la situación, comenzaron una serie de consultas y John Money, que era una especie de médico estrella que salía por los medios de comunicación, lo vieron en la tele y lo buscaron para hacerle la consulta. Lo vieron hablando de el sexo como una construcción social. El sexo es una construcción social, decía. Si nosotros a un niño lo criamos como nena, va a ser una nena, porque el sexo es una construcción social, y viceversa. Esperanzados, se acercaron a él, comenzaron una terapia. El médico les explicó a los padres que él le podía dar al niño una vagina que funcionara perfectamente, se lo operó, se lo castró primero, se le hizo una especie de vagina con la tecnología que había en la década del 70, pero les pidió a los padres que era muy importante que el niño se vistiera como una niña, que no le cortaran el pelo y que hicieran lo posible para que ella se sintiera una ella y no un él. Durante los primeros años, los padres se lanzaron a la empresa de transformar a su hijo en una hija, siguiendo estrictamente las condiciones que este médico le dispuso. Pero algo comenzó a no andar del todo bien. Brenda, como la llamaban ahora, no ignoraba las muñecas, por ejemplo, las muñecas que le regalaban. Comenzó a pelearse con algunos compañeros del colegio y durante los primeros años del colegio esta situación empeoró mucho. Brenda comenzó a ser especialmente violenta en el colegio y fue suspendida varias veces. Presentó patrones de conducta muy distintos de los que el doctor John Money había predicho que iba a suceder.
por ejemplo, defendía a su otro hermano de peleas. En las peleas lo defendía. Y le costaba estar con amigas. Buscaba siempre varones para jugar. Periódicamente los dos se atendían con el doctor Mani para ser sometidos a test psicológicos y para dar indicaciones. Las indicaciones suenan fuertes. Por ejemplo, le pedía a los padres que se pasen desnudos por la casa para que los hijos vieran la diferencia anatómica de varón y mujer. Y presionaban a Brenda para que asumiera actitudes femeninas. Esto en los padres produjo también un desgaste, no solo en los niños, sino también en los padres. Lo llevó a una especie de agotamiento nervioso que dio como consecuencia que la mamá Janet intentó suicidarse. Y el padre, Ron, comenzó a beber. Brenda a los 11 años aproximadamente comenzó a tener ideas suicidas. A los 12 años empezó el tratamiento con estrógenos para hacer crecer las mamas. En la última visita al doctor Mani en su consultorio, la última que le hicieron, tuvo un encuentro con un transexual que le magnificó las ventajas de la operación quirúrgica de cambio de sexo. Brenda huyó del consultorio y le dijo a los padres que si le obligaban a volver al consultorio se iba a suicidar. El caso trascendió en este momento el ámbito científico y pasó a los medios de comunicación. Y este caso se hizo famoso por eso, si no quizá no lo conoceríamos. De hecho, la BBC, se los recomiendo, hizo un documental fantástico sobre este caso, la BBC de Londres. El documental se llama El Doctor Mani y el niño sin pene. Lo pueden buscar, lo pueden googlear con ese título. La evolución de Brenda no fue, como dije, la esperada por el Doctor Mani y decidió volver a su sexo biológico. Eligió llamarse David porque este es el nombre del rey asesino de gigantes de la Biblia, el niño que combate y vence al poderoso Goliat. Empezó a inyectarse testosterona, le crecieron los primeros pelos en el rostro. A los 16 años se sometió a la primera operación para la creación del pene, para poner una prótesis peneana. Mientras esperaba la mayoría de edad, permaneció escondido 2 años en el sótano de su casa. A los 22 años se sometió a una faloplastía y 2 años después tuvo su primera relación sexual, pero aún se sentía inmensamente infeliz. En 1988 conoció a Jane, una madre soltera que había tenido 3 hijos de 3 hombres distintos. Se enamoraron y se casaron el 22 de septiembre de 1990. Para Mani, a partir de este momento, para el doctor John Mani, que les dije que es considerado el padre de alguna manera de la ideología de género, comenzó una suerte de declive en su carrera científica, médica, que hasta ese momento parecía brillante. En el Johns Hopkins se nombró como director de psiquiatría a Paul McHugh, se lo reemplazó, que puso en marcha una investigación sobre 50 transexuales tratados en la clínica para la identidad sexual del Hopkins desde su fundación en 1966. Ninguno de ellos había sentido ningún beneficio. Se cerró la clínica a pesar de las inútiles protestas de la comunidad transgénero. La familia Reimer nunca sanó y sus peripecias fueron en aumento. Solo Ron, el padre, después de un periodo difícil vinculado al alcohol, consiguió retomar las riendas de su vida. Janet siguió sufriendo profundas crisis depresivas. Brian, el hermano mellizo, tuvo varios fracasos matrimoniales y pasó por las drogas y el alcohol.
se suicidó en 2002. David, después de la muerte de su hermano, no fue el mismo. La empresa en la que trabajaba cerró, se peleó con su mujer porque él decidió hacer pública la denuncia de que los libros de John Money mentían, porque el doctor Money insistía en libros de que sus experimentos iban bien y que todo andaba sobre rieles. Habló con su hermano y dijo: no podemos permitir que este hombre siga engañando a la gente, tenemos que hacer público nuestro caso. Lo hizo público, tal es así que hasta la revista Rolling Stone le hizo una entrevista. Muchos de los datos que conocemos también lo conocemos a través de entrevistas que él ha dado. El estrés que sufrieron después de la denuncia fue brutal, trajo como consecuencia que su hermano se suicidara, trajo como consecuencia que él se separó de su esposa porque todos los días iba al cementerio, todos los días, porque tenía una especie de sentimiento culposo por la muerte de su hermano. Y el 4 de mayo del 2004 se disparó en la cabeza. Tenía 38 años. En la última entrevista que dio, dijo: ¿qué más tengo que hacer para avisarles que esto no funciona? Yo lo viví, no lo leí en un librito, lo viví yo. ¿O acaso hay que pegarse un tiro? Dice, para que a uno le den importancia. Bueno, así terminó. Estamos en tiempo, pero quiero decir que hay unos orígenes filosóficos de la ideología de género que son muy importantes. El primer autor importante es Wilhelm Reich, como ya saben. También Herbert Marcuse, que es uno de los promotores con Reich de la revolución sexual y una de las principales figuras de la primera generación de la escuela de Frankfurt, mal llamada escuela de Frankfurt porque la escuela nunca se llamó así, que tiene relación con Argentina, ya que esa escuela de estudios en Frankfurt, antes de la subida al poder del nazismo en Alemania, fue subvencionada, fue sostenida económicamente por un argentino. Esta escuela, famosa escuela de Frankfurt, tiene el mérito de haberla sostenido económicamente un argentino. También es importante, no puedo leer las citas, discúlpenme porque ya estamos en hora, pero otro pensador importante ha sido Michel Foucault, y principalmente una discípulo de Michel Foucault que se llama Judith Butler, que es la feminista estrella de Estados Unidos y de lectura obligatoria para cualquiera que quiera saber en qué está ahora el feminismo. Judith Butler va un paso más allá todavía, un paso más allá. Ha dado origen a la teoría queer. No podemos explicar ahora de qué se trata, seguramente la mayoría de ustedes conocen de qué estamos hablando, pero es todavía una avanzada sobre la ideología de género que desde la perspectiva queer queda un poco como apagadita, digamos. Ya no está de moda. En los círculos intelectuales del mundo la ideología de género va pasando y va tomando la posta la teoría queer. Algunas voces críticas que se han levantado contra la ideología de género, de las cuales una me parece muy destacable, es el Colegio de Pediatras de Estados Unidos, que sostiene 8 principios respecto de la ideología de género. Tomo este ejemplo, tengo otros, pero no los puedo leer, porque hay que hacer la clásica distinción entre opinión y ciencia. Trato con esto de mostrarles que no es la opinión de alguien, sino un veredicto científico de una asociación científica de un país del primer mundo, como le gusta decir a muchos.
Estados Unidos parece siempre estar en la mirada de muchos, ¿no? Como si fuera un gran ejemplo. Bueno, desde ahí también salen cosas como estas. El Colegio de Pediatras de Estados Unidos dio a conocer una declaración el 21 de marzo del 2016 titulada "La ideología de género hace daño a los niños". Y en esta publicación se desacredita formalmente la ideología de género. Allí se afirma que, primero, la sexualidad humana es un rasgo biológico objetivo binario. Omito las explicaciones, solo dejo los títulos, los pueden buscar en internet porque el informe está traducido al español. Segundo, nadie nace con un género, todos nacemos con un sexo biológico. Tercero, la creencia de una persona de que él o ella es algo que no es, constituye en el mejor de los casos un signo de pensamiento confuso. Cuarto, la pubertad no es una enfermedad y los bloqueadores hormonales pueden ser peligrosos. Pueden producir cáncer, por ejemplo. 5. Según el DSM-5, que es el manual clásico que utilizan la mayoría de los psiquiatras del mundo en su última versión, que es la número 5, hasta un 98% de niños con género confuso y hasta un 88% de niñas con género confuso aceptan finalmente su sexo biológico tras pasar la pubertad de forma natural. 6. Los niños que utilizan bloqueadores hormonales para reasignación de sexo necesitarán hormonas cruzadas al final de la adolescencia. Las hormonas cruzadas, testosterona y estrógenos, se asocian con riesgos para la salud. 7. Las tasas de suicidio son 20 veces mayores entre los adultos que utilizan hormonas cruzadas y sufren cirugía de reasignación de sexo, incluso en Suecia, que se encuentra entre los países con mayor respaldo LGBT. Es decir, es un país donde la comunidad LGBT tiene todo el apoyo. Es decir, que ahí no se podría decir que estas personas se suicidan porque hay odio social. 8. Condicionar a los niños a creer que es normal estar toda la vida sustituyendo química y quirúrgicamente su propio sexo por el opuesto, constituye un abuso infantil. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, tomar conciencia. Por eso agradezco al colegio estas jornadas y todo lo que van a ver. Esto es solo una humilde introducción a la temática que se va a abordar en estos días. Quisiera terminar con una palabra esperanzadora, porque parece que son monstruos que vienen a imponernos cosas y pareciera indefectible que no podemos librarnos de eso. Bueno, para los que son cristianos recordaría el texto de la carta de Santiago en el capítulo 4, versículo 4. ¿No saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Mundo acá es utilizado no en el sentido del mundo salido de las manos de Dios, del mundo creado por Dios que es bueno, sino mundo en el sentido de una forma de ser que no proviene del reino de Dios, que no tiene relación con el Evangelio de Jesucristo. El muro de Berlín parecía indestructible. La famosa cortina de hierro de otras épocas que los más jóvenes capaz que van a tener que preguntar, ¿qué era la cortina de hierro? ¿De qué me está hablando? Bueno, el muro de Berlín, que es el símbolo más reconocido de esa muralla, de esa cortina de hierro, cayó. Parecía que nunca iba a caer, parecía que cada vez tenía más poder. Cayó. También nosotros estamos llamados a unirnos. Cayó con un clérigo, Karol Wojtyła,
y con un sindicalista, Lech Walesa, que no fueron los únicos, pero que hicieron cabeza, primeriaron, como diría el Papa Francisco, primeriaron en esa lucha. Bueno, el muro de la ideología también puede, y pensando en este veredicto de la Asociación Norteamericana de Pediatras, puede y debe caer para el bien de nuestros hijos, de nuestras familias y de nuestra patria. Muchas gracias.